La mejor forma para tener una piel radiante y sana es mantenerla bien hidratada y bien nutrida. Con respecto a ello, hay mucha información, principalmente de carácter comercial, y esto hace que en algunas ocasiones la información sea algo confusa. Hoy hablaremos un poco sobre la hidratación de la piel. Te daré unas indicaciones de cómo cuidar la piel, qué es lo que realmente funciona. Sigue mi video. Hola amigos, mi nombre es Andrés Brieva. Soy médico y me dedico también a la medicina estética. Hoy me gustaría hablar un poco sobre la hidratación de la piel. En el mercado hay cientos de cremas que prometen nutrir e hidratar la piel. E incluso nosotros, los médicos, recomendamos preparados con urea, con emolientes o algunos otros ingredientes para mantener la piel hidratada. Pero voy a contarles un secreto. El agua moja. Parece simple, y lo es. Lo que pasa es que debemos involucrar otras variables que participan en esa hidratación de la piel. A ver, vamos a tomar como referencia la urea. La urea es algo que médicamente recomendamos para hidratar la piel. Vamos a hacer un experimento. Vamos a tomar un poco de urea y un poco de agua y veremos qué sucede. Ojo, no haga esto en casa. La urea es simplemente un compuesto nitrogenado que se produce luego del metabolismo de las proteínas. En nuestras proteínas también, cuando comemos, nuestro metabolismo produce urea. Y seguramente lo has visto en los exámenes de laboratorio que tu médico te recomienda. Pero también podemos sintetizar urea de manera sintética. Lo podemos hacer en laboratorios y lo utilizamos con fines comerciales, como para producir abonos o cremas cosméticas. Ahora bien, si hablamos de hidratar la piel, tenemos que diferenciar entre las dos capas importantes de la piel. Tenemos que hidratar la epidermis y tenemos que hidratar la dermis. Como ya sabemos, las dos capas tienen características y funciones diferentes, por lo cual no las podremos tratar de manera similar. Su manejo es totalmente diferente. Vamos a empezar por la epidermis. Recuerden que la epidermis son simplemente células que, una vez nacen, se desprenden de la capa basal y empiezan a morir. Se empiezan a secar como una uva pasa y al final forman unas corazas secas. Y la suma de esas corazas es lo que forma la barrera que nos protege. Por eso, aplicar cremas, sustancias o incluso agua sobre una superficie muerta, pues no es muy inteligente. También, por su función de barrera, esas corazas, al estar unidas unas con otras, impiden que sustancias externas atraviesen la piel, o si no, no tendría sentido su función de barrera. Ni siquiera el agua logra atravesarlos. De ser así, el mejor tratamiento para la deshidratación o para la sensación de sed sería tomar un duchazo o meterse en una piscina o en una bañera. Pero no, debemos beber líquido. Aquí viene algo importante.
Por bioquímica, sabemos que las proteínas retienen agua y al poner agua en contacto con nuestra piel, las proteínas de nuestra piel, la queratina, van a retener un poco de agua, pero será de manera temporal. O ¿recuerdan cuando ustedes van a la piscina o a la playa y se arrugan los dedos de las manos y de los pies? Si quieres saber bien por qué se arruga nuestra piel en contacto con el agua, te lo explicaré al final del video. Pues bien, sabiendo esto, sabiendo que nuestras células descaman y son células muertas, la única parte de la epidermis que recibe hidratación es la capa basal, una capa de células únicas. Si quieres saber un poco más sobre esta capa interesante que nos protege, puedes ver mi video, La triste historia del queratinocito. Allí explico un poco más sobre el funcionamiento de esta capa, la epidermis. Pero bueno, ¿por qué pareciera que las cremas funcionan? Incluso la urea, que ya vimos que no hidrata. Pues bien, sabiendo que la epidermis es simplemente un conjunto de células secas, muertas, corazas, podemos presumir que la sensación al tacto es rugoso, es algo áspero. Como si tocáramos una callosidad, imagínense ello. Pues bien, las cremas lo que hacen es suavizar la superficie de la epidermis, como cuando polichamos nuestro coche, le aplicamos cera y lo dejamos brillante. La urea, por su parte, tiene un efecto queratolítico. Esto quiere decir que destruye la queratina, la proteína de las células de la epidermis, la destruye en las células en las cuales tiene contacto, es decir, con las más superficiales. Y al destruirlas, pues deja una capa totalmente lisa, de células muertas, pero lisa, con una consistencia mucho más agradable. Y a su vez, la proteína que ha quedado destruida va a sumarse a la barrera oleosa que tiene nuestra piel, para evitar que se siga desecando, que no perdamos agua. Ahora bien, la dermis. La dermis es la parte interna de nuestra piel, la que está en contacto con nuestra circulación. Es la parte que le da la forma y estructura a nuestra piel. Pero como ya lo he dicho, sí recibe circulación. Y al recibir circulación, pues puede tomar el agua que va circulando desde nuestra sangre. Sin embargo, esto no es del todo maravilloso, pues desafortunadamente la piel no es un órgano vital y el cuerpo va a determinar quiénes necesitan más la hidratación y la nutrición antes que la piel. Por eso, estando sanos, podemos reflejar una piel saludable. La mejor manera de hidratar tu piel es manteniéndote hidratado. Si estás hidratado, podrás llevar líquido a la dermis y a la capa basal de la epidermis también. En algunas condiciones especiales, tendremos que ayudar nuestra piel, tendremos que darle nutrientes e hidratación, y existen formas médicas de hacerlo, pero tristemente es difícil solo con cremas. En algún otro momento les hablaré de estas formas médicas de aplicar nutrición e hidratación a la piel. Sigue mi canal, ya lo hablaremos. También es importante recordar que una célula que nace hoy llegará hacia la superficie en aproximadamente un mes. Así que cualquier cambio que realices hoy no logrará resultados antes de ese tiempo. Tendrás que esperar, deberás ser paciente. Si quieres seguir utilizando cremas, adelante. No puedo negar que no ayude, pero ya les he explicado, su participación en la hidratación y en la nutrición de la piel es poco pobre. Si no quieres perder tu dinero, asesórate bien. Busca a alguien que te diga qué cremas son las mejores para utilizar. Finalmente, voy a explicarles por qué se nos arruga la piel cuando estamos en contacto con agua por mucho tiempo. Voy a pedirles que se imaginen que están en un sitio con mucha gente, que están todos apretujados, unos a otros. Pues bien, así están las células de nuestra epidermis. Los queratinocitos están unidos unos a otros, pegados, pues tienen que ejercer barrera, no van a dejar pasar a nadie. Pero de repente, las proteínas de su interior empiezan a ganar agua y se empiezan a hinchar y se empiezan a ganar volumen, empiezan a llenarse. ¿Qué creen que sucederá
en ese tumulto de gente si todo se empieza a crecer? Pues no va a haber espacio suficiente y van a empezar a haber cambios de forma. Se empiezan a acomodar de lado, se empiezan a subir unos sobre otros, y eso mismo sucede en nuestra piel. Empieza a cambiar su forma para adaptarse a las nuevas condiciones y se arruga. Afortunadamente es temporal. Nuevamente, esa agua no nos está hidratando. Al cabo de unos minutos la hemos perdido y volvemos a estar todos en línea protegiéndonos del exterior. Es por eso. Espero que les haya gustado este video y que les sea útil. Utilicen las cremas con inteligencia, no caigamos en el truco comercial de botar nuestro dinero. Si quieres saber más de este tema o de otros similares, ya sabes, suscríbete a mi canal y deja tu comentario. Me gustaría saber de qué quisieras que habláramos. Gracias por verme. Adiós.